Les comentaba yo en un video anterior la importancia que tiene cotizar a pensión aun cuando las personas crean que no se van a pensionar por vejez. Les decía yo que uno de los beneficios de cotizar a pensión es que cubre los riesgos de invalidez, con la ventaja de que si usted nunca llega a tener una invalidez o si llegado el momento usted no se puede o no le alcanza para pensionarse por vejez, pues a usted le devuelven ese dinero que usted ha cotizado. Entonces hoy les quiero contar con más detalle cuáles son esos requisitos para que una persona que ha tenido una pérdida de capacidad laboral pueda recibir una pensión de invalidez. El primer requisito para ser beneficiario de una pensión de invalidez es primero, pues aunque suene muy obvio, la persona tiene que estar afiliada a un fondo de pensión. Segundo, la persona tiene que haber tenido una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral. 3. Debe haber un dictamen que califique la pérdida de capacidad laboral. Y 4. Debe haber cotizado un mínimo de semanas. Este es el requisito más importante. Por ejemplo, si la invalidez la sufre una persona que es menor de 26 años, debe haber cotizado por lo menos 26 semanas dentro del último año anterior a la configuración o la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Este número de semanas que debe cumplir una persona que tenga menos de 26 años es con fundamento en una sentencia de la Corte Constitucional, la C-20 del 2015. Allí la Corte señaló que era desproporcionado pedirle más semanas a una persona que tenía 26 años cuando realmente está empezando recién su vida laboral. Esto es para que lo tengan claro, porque en la ley se establece que ese mínimo de 26 semanas solamente aplica para los de 20 años. Pero como les comenté, la Corte en el 2015 señaló que también le aplicaba este mínimo de semanas a los menores de 26 años. Ahora bien, si la persona tiene más de 26 años, debe haber cotizado como mínimo 50 semanas dentro de los 3 últimos años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Pero estas semanas no tienen que ser continuas, sino que tienen que ser dentro de los 3 últimos años anteriores a la pérdida de capacidad laboral. Eso aquí radica la importancia de que las personas sigan cotizando aun cuando se han quedado sin trabajo o si son informales, porque para que una persona pueda ser beneficiario de una pensión de invalidez, miren que tienen que haber cotizado un mínimo de semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de esa invalidez. Entonces, una persona puede tener, no sé, 300 semanas cotizadas, pero si dentro de los últimos 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez no ha cotizado esas 50 semanas, pues no va a poder ser beneficiario de esta pensión de invalidez. Entonces, aquí radica la importancia de que las personas sigan cotizando constantemente. No tienen que cotizar necesariamente todo el año. Pues mire, si usted es una persona que trabaja informal o que se ha quedado sin trabajo, usted necesita cotizar como mínimo 25 semanas al año y con esto usted tiene certeza de que va a estar cubierto de esos riesgos de invalidez. Ahora bien, si es una persona que no importa la edad que tenga, pero ya tenía cotizado por lo menos el 75% del total de las semanas que se requieren para una pensión de vejez, por ejemplo, si tomamos Colpensiones que el mínimo de semanas son 1.300, el 75% serían 975 semanas. Si una persona tiene este número de semanas, no importa la edad que tenga, solo se le va a pedir que hubiese cotizado 25 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Entonces, de todas estas 975 semanas que tiene, 25 tuvieron que haber sido cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de la invalidez. Ahora bien, el monto de la pensión. Aquí es importante aclarar que el monto de la pensión varía según sea una pérdida de capacidad laboral de origen común o de origen laboral. Veamos cuál es el monto de la pensión cuando la invalidez tuvo un origen o una enfermedad común. Entonces, el monto de la pensión en estos casos va a depender de 2 factores. Uno es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que una persona tenga y el otro es el monto de semanas que la persona ya tenga cotizados. Por ejemplo, si una persona presenta una pérdida de capacidad laboral entre el 50% y el 66%, el monto de la pensión será del 45% de su ingreso base de liquidación por las primeras 500 semanas cotizadas. Esto no quiere decir que usted obligatoriamente tenga que tener 500 semanas cotizadas, sino que el monto de la pensión va a ser el mismo si usted tiene 50 semanas o si tiene 500 semanas.
Y en todo caso, el monto de la pensión se va a incrementar en 1.5% por cada 50 semanas adicionales cotizadas a las primeras 500. Ahora, si la pérdida de capacidad es mayor al 66%, el monto de la pensión va a ser del 54% sobre el ingreso base de liquidación, sobre las primeras 800 semanas que la persona tenga cotizada. Y aquí se va a incrementar en un 2% por cada 50 semanas adicionales que usted tenga a esas primeras 800 cotizadas. De todas maneras, en ningún caso la pensión de invalidez puede ser menos de un salario mínimo ni mayor al 75% de su ingreso base de liquidación. Estos montos, por ejemplo, no aplican para la invalidez que tuvo un origen laboral, porque aquí el monto de la pensión será del 100% de lo que la persona devengaba en su momento. Ahora bien, veamos cómo es el proceso para que se materialice este derecho de una pensión de invalidez. Pues bueno, como lo dije al inicio de este video, uno de los requisitos para este tipo de pensión es que debe haber una pérdida de capacidad laboral del 50% o más. Si usted tiene una pérdida de capacidad laboral menor al 50%, pues no va a poder ser beneficiario de una pensión de invalidez. Entonces veamos quién y cuándo califica esa pérdida de capacidad laboral. La calificación de pérdida de capacidad laboral se inicia una vez que la EPS ha emitido un concepto favorable o desfavorable sobre el pronóstico de su recuperación. Como la persona ha tenido que estar sometida de pronto a tratamientos, a medicamentos, entonces el médico tiene que obligatoriamente que emitir ese concepto de su pronóstico de rehabilitación. La ley le pone un límite a las EPS para que emitan este concepto. ¿Y cuándo es? Hasta antes de que el paciente cumpla 120 días de incapacidad. Por otro lado, la EPS tiene un plazo para enviar este concepto favorable o desfavorable al fondo de pensiones en donde usted se encuentra afiliado, que es hasta el día 150 de su incapacidad, que se puede extender hasta el día 180 de su incapacidad. Hay dos razones por las que este concepto se envía a los fondos de pensiones. Primero, porque son los fondos de pensiones los que tienen que empezar a pagar la incapacidad de las personas a partir del día 180 de su incapacidad. De ahí para allá, los fondos de pensiones tienen que empezar a pagar las incapacidades. Y dos, porque son los fondos de pensiones los que califican la pérdida de capacidad laboral cuando tiene un origen común. Entonces hablemos un poco de lo que sigue dependiendo si el concepto de su recuperación es favorable o desfavorable. Por ejemplo, si el concepto de recuperación o el pronóstico de su recuperación es desfavorable, el fondo de pensiones debe iniciar inmediatamente la calificación de pérdida de capacidad laboral. En este dictamen se califican tres cosas. Primero, el porcentaje de su pérdida de capacidad laboral. Dos, la fecha de estructuración de esa pérdida de capacidad laboral. Y tres, cuál es el origen de la enfermedad o del accidente que le causó la pérdida de capacidad laboral. Si la pérdida de capacidad laboral la están calificando los fondos de pensiones, es porque previamente ya la EPS le ha dado un origen común a esa pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, los fondos privados de pensiones, cuando estén haciendo la calificación, pueden determinar que realmente el origen de la invalidez no era común, sino que era de origen laboral. En todo caso, sea cual sea el origen, usted puede impugnar este dictamen de la calificación de su pérdida de capacidad laboral dentro de los 10 días siguientes a la notificación que le hagan de este dictamen. Ahora bien, ¿qué pasa si el concepto de su recuperación es favorable? Es decir, si tiene un buen pronóstico de recuperación. Aquí lo primero que ustedes tienen que saber es que aun cuando ustedes tengan un pronóstico favorable, si ustedes continúan en incapacidad, pues será los fondos de pensiones los que tendrán que seguir pagando esa incapacidad a partir del día 180 hasta el día 540. Aquí no se va a realizar una calificación de pérdida de capacidad laboral porque se supone que su pronóstico es muy bueno. Entonces, a usted se le dan 360 días más, o más bien, o el fondo de pensiones espera 360 días más para su recuperación. Si pasados estos 360 días usted no se ha recuperado, el fondo de pensiones debe iniciar la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Antes de llegar el día 360, usted puede solicitar esa calificación de pérdida de capacidad laboral.
Entonces, bueno, ya saben que cuando se emita ese dictamen, si no están de acuerdo con lo que está ahí consignado, lo pueden impugnar dentro de los 10 días siguientes en la notificación de ese dictamen. Entonces, pues de manera general, estos son los requisitos, el monto y el procedimiento para que una persona pueda obtener una pensión de invalidez. Yo les recomiendo que si ustedes ven que tanto la EPS o el fondo o los fondos de pensiones, o en el caso que sea una invalidez de origen laboral, que en este caso los que califican son las ARLs, si ustedes ven que se están demorando en ese trámite y que ya han pasado estos tiempos que yo les acabé de mencionar acá, ténganlos como referencia porque precisamente esto es lo que exige la ley. Si ustedes ven que se pasan de esos plazos, eleven ustedes mismos la solicitud, solicítenle al médico el concepto favorable o desfavorable. Y una vez que ese concepto se envía a los fondos de pensiones, solicítenles directamente ustedes también a los fondos de pensiones que inicien inmediatamente la calificación. No esperen a que llegue el día para hacerla. Hasta aquí llegamos con este video. Recuerden que si necesitan alguna asesoría jurídica, en la descripción de este video les dejo los datos de contacto y difundan este video si ustedes creen o consideran que le puede servir o ayudar a otra persona. Y por último, no se olviden suscribirse a este canal para seguir generando más contenido que les pueda servir y ayudar a ustedes. Así que nos vemos en un próximo. Chao.